Good afternoon, everyone. Buenas tardes a todos. See you all here again. Me alegra mucho de verlos a todos una vez más. Espero que hayan tenido una buena semana You have felt the grace y of espero God que hayan upon your sentido life. la mano de Dios sobre sus vidas en esta semana. Hoy, basados en Eclesiastés 3:1, quiero compartir un mensaje titulado Un tiempo para cumplir el propósito de Dios. Time to accomplish. Un tiempo para cumplir el propósito de Dios. El texto de hoy trata sobre el tiempo. El libro de Eclesiastés fue escrito por el rey Salomón y Salomón nos dice que hay un tiempo apropiado para todo And there's a time for y un every tiempo para que purpose. se cumpla cada Even propósito. though in English it's the same Aunque word en time, inglés es la misma palabra tiempo y se usa dos veces en este versículo, in the Hebrew, en el hebreo the word is different. la palabra es diferente. Two different words Hay that dos were used. palabras que se usan diferentes en este versículo en el hebreo original. Y a través de estas palabras I would like for us to think quiero about que what nosotros God is pensemos trying to en lo que Dios está tratando de enseñarnos hoy. So, number one, Número uno, God's time que el is tiempo de Dios es la oportunidad que Él nos ha dado a los seres humanos. So, as I said, there are two Como words les for dije, it. hay dos palabras aquí para tiempo en el hebreo original. En Eclesiastés 3:1 dice, hay un tiempo para todo. Y luego dice que hay que debajo del cielo tiene su hora, que todo lo que debajo del cielo tiene su hora. Entonces, tiempo en hebreo es zeman y en griego es cronos. Second time, Y, the word time y is luego donde dice hora, la palabra hebrea para esto es et Greek word for it. y la palabra griega es So kairos. what do these two Entonces, words mean? ¿qué significan estas dos palabras? La palabra zeman o cronos es el tiempo que le pertenece al hombre. We have control El tiempo del cual nosotros tenemos control, el cual podemos usar como queremos. Pero la palabra et, o en griego kairos, es el tiempo que le pertenece a Dios. for us to be able to Y nosotros no podemos controlar ese tiempo, está fuera de nuestro control, de nuestras manos. Solo Dios tiene control de ese tiempo, de ese kairos. So, when God Entonces, gives cuando us Dios that nos da opportunity, esa oportunidad a través del tiempo, necesitamos estar preparados para usarlo bien para el Señor. Entonces, cuando el tiempo de Dios y el tiempo del hombre se juntan, ahí es cuando and history is made. el trabajo y la historia se cumplen, se hace historia. Por ejemplo, a lo mejor queremos hacer algo y ponemos todo nuestro esfuerzo en tratar de cumplir, de alcanzar algo, pero si no es la voluntad ni el tiempo de Dios, si Dios no nos ha dado ese tiempo, nunca va a poder ser posible. Solo podemos hacer lo que Dios nos da. For example, we Por didn't read the ejemplo, chapter, but no leímos todo el capítulo, pero les voy a hablar de todo el capítulo 3 de Eclesiastés. Y si leemos del versículo 2, habla it's different time, right? de tiempos diferentes. Un tiempo de nacer, un tiempo de nacer, un tiempo de morir, un tiempo de sembrar, un tiempo de cosechar, un tiempo de risa, un tiempo de llorar, un tiempo de guerra, tiempo de paz, tiempo de amar, tiempo para odiar. Hay 28 cosas diferentes que están aquí. 28 tiempos diferentes de los cuales Dios habla. Y en todos esos 28 tiempos se utiliza la palabra et. And what does et ¿Y mean? qué significa et? Como les dije antes, esa palabra, eso significa el tiempo que le pertenece a Dios, el kairos de Dios, es algo bajo lo cual Dios tiene control. Por ejemplo, su nacimiento, mi nacimiento, nuestro nacimiento, ninguno de nosotros tuvimos control de ese tiempo. Nadie le dijo a Dios, Dios, yo quiero nacer en tal año y en tal fecha. Nobody can do that. Nadie puede hacer eso, ¿verdad? God gave us that time. Dios nos dio ese tiempo. Y nuestra muerte también God's hand. está en las manos de Dios. Y todas esas cosas que están aquí en este capítulo, todo eso le pertenece a Dios. Dios nos lo tiene que dar para poder recibirlo. Y una vez lo tenemos, esa es nuestra oportunidad para usarla. Our birth and death Entonces nuestro nacimiento y nuestra muerte está fuera de nuestras manos. Es el et, es el kairos de Dios. but the time in Pero between el tiempo entre medio, el tiempo que hay entre el medio del nacimiento y la muerte, ese es nuestro tiempo, el tiempo humano, el tiempo cronos, el tiempo que Dios nos ha dado, la oportunidad para hacer la voluntad de Dios, para hacer la obra de Dios y para hacer lo correcto, y tenemos que usarlo bien. So, what is this Entonces, opportunity? ¿cuál es esta oportunidad? People have different La gente tiene diferentes puntos de vista acerca de esto. La gente que no tiene fe, a lo mejor tengan un punto de vista diferente de lo que es la oportunidad
¿Y qué es el tiempo? If we get sick, Si nos enfermamos, failures in si life, tenemos fracasos en la vida, places of concern in si our hay preocupaciones en la vida, there's problems in our si hay family, problemas en nuestras familias o con nuestros hijos nos están dando dolores de cabeza o lo que sea, mucha gente del mundo diría, unfortunately, eso es mala suerte, usted es una familia con muy mala suerte. Pero si nosotros tenemos fe, podemos decir, esta es una oportunidad para orar a Dios, para buscar a Dios, para acercarnos más a Dios. Y es una oportunidad para experimentar las obras de Dios, los milagros de Dios God's intervention y la intervención de Dios en nuestras vidas. could be an opportunity. Puede ser una oportunidad para regresar a Dios si nos hemos apartado. So, we need to be Entonces able to necesitamos discern poder those times discernir when esos it's tiempos discerned. bien. Is Tenemos this que from God, discernir, ¿es esto de Dios or is this just, o es simplemente un pensamiento humano? for example, Por ejemplo, in Haggai en chapter 1, Ageo 1:2 dice, this was written esto after fue the escrito Israelites después de came que los back from israelitas Babylon. regresaron del cautiverio babilónico y ellos comenzaron a construir el templo, pero la gente alrededor de ellos los comenzó a atacar, no los dejaban construir, entonces ellos tuvieron que detener la obra y dijeron, Not be time yet a lo mejor no es el tiempo to build God's de construir el templo de Dios. Entonces dejaron de construirlo, Then God said, pararon la construcción del templo, pero luego Dios les dice, ¿qué están haciendo? ¿Por qué no están construyendo? Este es el tiempo de construir. human beings Si ve, los God, seres humanos y Dios different ideas. tienen dos ideas diferentes acerca de esto. Aquí en el versículo 2 dice, el tiempo no ha llegado, el tiempo de la reconstrucción de la casa del Señor. Pero si seguimos leyendo, dice, sí, este es el tiempo correcto, aunque el enemigo le esté atacando, aunque sea difícil, este es el tiempo de hacerlo. But the Israelites Pero los israelitas no entendieron eso. Another example Otro ejemplo is about David. es acerca de David. Before David became Antes de David convertirse en rey, él estaba huyendo, fue fugitivo por 10 años porque el rey Saúl lo quería matar. during those 10 Y years, durante esos 10 años él tuvo dos oportunidades de matar al rey Saúl. that appears in Y eso 1 aparece en 1 Samuel 24 y 26. and both times Y las dos veces la gente que estaba alrededor de David le dijeron, they said to David, David, esa es tu oportunidad, es la oportunidad que Dios te está dando para matar a Saúl. Mátalo en este momento y te convertirás en rey. but what was David's answer? Pero ¿cuál fue la respuesta de David? Él dijo no, ¿verdad? So in 1 Samuel En 1 Samuel 26:8 dice, entonces Abisai dijo a David, hoy Dios ha entregado a tu enemigo en tu mano. Ahora pues, por favor, déjame golpearlo con la lanza en el suelo de un solo golpe. I will not strike. Y no lo golpearé por segunda vez. See, Abishai is Abisai general. era como el general, el líder militar bajo David. Y él le dijo, Dios te está entregando tu enemigo en tus manos. Esta es la oportunidad de matarlo. This is from God. Esto es de Dios, esto viene de Dios. Y no solamente Abisai dijo eso, todas las personas alrededor de David le dijeron lo mismo. David did not have discernment. Y si David no hubiera tenido discernimiento, él le hubiera dicho, oh sí, a lo mejor esto es de Dios. Matémoslo. What do you think would have happened if David ¿Qué creen ustedes que hubiera sucedido si David hubiera matado a Saúl y se hubiera convertido en rey? En ese momento, de una forma prematura. ¿Qué hubiera sucedido? kingship ¿Cómo creen ustedes que hubiera sido el reinado de David? ¿Creen ustedes que hubieran sido un reinado de paz y todo hubiera estado bien? I mean, nobody can tell, right? O sea, nadie lo puede decir porque nunca sucedió de esa forma. Pero lo que la Biblia nos dice If you es use que the sword, si usted utiliza la espada para triunfar, usted también va a caer por la espada. so if David would have killed Si David hubiera matado a Saúl en ese momento, no sabemos exactamente, pero yo puedo adivinar que a lo mejor su reino hubiera estado lleno de sangre. But what did David say? Pero ¿qué dijo David en el versículo 9? Pero David le dijo a Abisai, no lo destruyas, porque ¿quién extenderá su mano contra el ungido del Señor y estará libre de culpa? David knew that this David was not sabía que esto no era de Dios. So many times we Entonces pray muchas about the veces will of nosotros God. oramos por la voluntad de Dios, ¿verdad? That, we need to do. Hay algo que necesitamos hacer, esta es la voluntad de Dios, tenemos que hacerlo. Por ejemplo, David convertirse en rey era la voluntad de Dios. Dios ya había ungido a David cuando tenía 15 años y le dijo, vas a ser rey, esa era la voluntad de Dios. Only Pero thing now was when
Ahora lo único lo único que estaban esperando era cuándo él iba a ser rey. Todo era el tiempo. You have to Entonces, al cumplir la voluntad de Dios, si usted tiene que pecar para cumplir la voluntad de Dios, si usted tiene que romper la voluntad de Dios para cumplir otra voluntad de Dios, quiere decir que esa no es la forma correcta de hacerlo. Eso probablemente no es de Dios. so if you're seeking Entonces, si usted está buscando la voluntad de Dios a way presents itself for y you, se le presenta una oportunidad en la cual usted tiene que pecar o irse en contra de la voluntad de Dios para cumplir la voluntad de Dios, quiere decir que esa no es la voluntad de Dios y David lo sabía. so for example, in Por ejemplo, en Deuteronomio 32:35, God said, Dios dice, mía es la venganza y la destrucción, a su tiempo resbalará su pie, for the day of their porque el día de su calamidad está cerca y las cosas inminentes se apresuran sobre ellos. here where it says in Aquí due donde time, dice, that's a what su time tiempo, et. ese tiempo aquí es et en hebreo. ¿Y qué significa et? It means God's time. Significa el tiempo de Dios, el kairos. Entonces le pertenece a Dios, la venganza le pertenece a Dios. Ninguno de nosotros debemos vengarnos. Ese es un mandato de Dios. So 1 Peter chapter 5, Primera de Pedro 5:6 dice, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él los exalte a su debido tiempo. at the proper time. The words proper La time palabra is debido tiempo aquí también es una vez más et kairos, el tiempo de Dios. so this is what David did. Y esto es lo que David hizo. Kingship was not something that El reino no era algo que David podía coger con su poder o con su autoridad. Era algo que solamente le podía dar Dios a él. Y él sabía que él tenía que esperar por ese tiempo, que hacer lo correcto. Pero muchas veces en el mundo la gente no espera. ¿Por qué? because many times Porque muchas veces la avaricia nos enceguece, la codicia. Y mucha gente dice, oh, esto tiene que ser de Dios. Este es el tiempo de Dios, esta es la oportunidad que Dios está dando. Pero si la codicia nos ha cegado, vamos a caer en la trampa y vamos a tratar de agarrar esas cosas y a lo mejor las vamos a conseguir. Pero van a haber consecuencias después de eso. So, it is not something Entonces, that we need to no grasp. es algo que nosotros debemos de alcanzar por nosotros mismos, sino esperar a que Dios nos lo dé para poder recibirlo. That's what Jesus did. Y eso es lo que Jesús hizo, ¿verdad? En Filipenses 2:6 habla de Jesús y dice, ¿quién, Although he aunque existió en forma de Dios, did not regard no tomó la igualdad a Dios como cosa a que aferrarse? Jesus Jesús era Dios, ¿verdad? Él es el Hijo de Dios. did not grasp Pero él no tomó esto como cosa a que aferrarse. No tomó esa igualdad con Dios como cosa a que aferrarse, sino que esperó humildemente para que Dios le diera a él. so that's what we need to do. Y eso es lo que necesitamos hacer. Necesitamos esperar el tiempo de Dios. Y al esperar, necesitamos estar preparados para cuando se presente la oportunidad. Tenemos que estar preparados para poder tomar esa oportunidad. So as I said, Como les dije antes, en Eclesiastés 3:2 dice, tiempo para dar a luz y tiempo de morir. the right time to do all these things. Es el tiempo correcto para hacer todas estas cosas. Entonces Dios nos ha dado ese tiempo en este momento porque todos estamos vivos, estamos respirando, estamos en esta tierra, estamos saludables. The opportunity Esa es la oportunidad que Dios nos está dando, nos ha dado para cumplir el propósito de Dios en nuestras vidas, para hacer su obra. so what is Entonces, that thing? ¿qué es esa cosa? ¿Qué es ese propósito? ¿Qué debemos hacer con ese tiempo? ¿Para qué debemos prepararnos? Y hay muchas cosas, obviamente. It will take me hours to talk about all Me tomaría horas hablar de todo eso y no solamente, a lo mejor es diferente para cada persona, pero hay una cosa que todos los seres humanos tenemos que hacer. and if you look in Y si vamos a Eclesiastés 3, versículo 17, creo que es el versículo principal, el versículo esencial es el versículo 17. Eclesiastés 3, 17 dice, me dije a mí mismo, Dios juzgará tanto al justo como al impío, for a por time, un tiempo para cada asunto y para cada hecho que esté allí. so there's a time for Hay un every tiempo para todo cosa y para todo asunto para que se cumpla. ¿Y todo se dirige hacia qué?
El escritor dice, todo se dirige hacia el juicio de Dios. Todo se dirige hacia el juicio de Dios. El juicio es la conclusión de todas esas cosas. Entonces lo que necesitamos hacer es recordar que hay juicio y que necesitamos prepararnos para ese juicio. Esto es algo que todos los seres humanos tienen que hacer con el tiempo que se nos ha dado en nuestra vida en este momento. Si usted está vivo, respirando, entonces tiene que recordar esto, que hay un tiempo de juicio y tenemos que prepararnos para eso. En Hebreos 9:27 dice, y puesto que está establecido que los hombres mueran una sola vez y después de eso venga el juicio. ¿Verdad? La Biblia claramente dice que la muerte no es el fin, que hay juicio después. Y luego el versículo después de ese dice, así también Cristo, habiendo sido ofrecido una vez para llevar los pecados de muchos, aparecerá por segunda vez para salvación sin referencia al pecado a aquellos que lo esperan ansiosamente. Aquí donde dice sin referencia al pecado, no está diciendo que Él va a aparecer solamente a las personas que son perfectas y que nunca han pecado. No, esto significa que Él va a aparecer a aquellos que al creer en Jesucristo, sus pecados han sido perdonados, han sido limpios, sus pecados han sido perdonados. Y Él va a aparecer a esas personas que le esperan ansiosamente primero, antes de traer el juicio sobre el mundo. Lo que estos versículos están diciendo es que hay un fin para todos. Cada persona, cada individuo va a tener un fin, va a morir y luego viene el juicio. Y el versículo 28 está diciendo, pero también va a haber un fin del mundo. Hay un fin universal que va a venir y eso sucede cuando Cristo regrese. ¿Y qué sucederá después de su regreso? Una vez más, hay juicio. Entonces la conclusión para las dos cosas es que va a haber juicio. Así viva ahora, así muera ahora, o aunque usted permanezca libre hasta que Cristo regrese, todos van a tener que enfrentar el juicio. Tenemos que prepararnos entonces. Les voy a contar la historia de un filósofo llamado Herbert Fingaret. Herbert Fingaret fue un filósofo y un profesor de una universidad de Santa Bárbara. Y en 1996 escribió un libro llamado Muerte. Un libro muy alegre, ¿verdad? Llamado Muerte. Y en ese libro, él dijo, no hay razón para temerle a la muerte. Es ilógico, no hay razón para temerle a la muerte. Este no es una persona estúpida, es un hombre inteligente, tiene un doctorado, es un profesor y filosóficamente está diciendo, no es lógico temerle a la muerte. ¿Por qué? Dijo, porque la muerte es el fin. No hay que temerle a la muerte porque la muerte es el fin, no viene nada después de eso, ya todo ahí termina. ¿Por qué entonces tener miedo? Decía él en el libro. Dice, no es inteligente temerle a la muerte, no tiene sentido temerle a la muerte. Y él escribió eso cuando tenía 75 años. Y vivió mucho tiempo. Él vivió hasta los 97 y cuando tenía 97 años, hicieron un documental de su vida. Y se llama, el documental se llama Teniendo 97 años. Yo no lo vi todo, pero vi algunas partes del documental. Y lo filmaron cuando tenía 97 años. Hicieron el documental de él. Ya estaba viejo, necesitaba ayuda, andaba con un caminador. Y le estaban hablando acerca de su punto de vista acerca de la muerte. Y él dijo, yo escribí ese libro cuando tenía 75 años, pero voy a volver a revisar y a decir lo que yo dije en ese libro. Y no lo dijo con sus labios, pero él estaba hablando de ese versículo, de lo que él escribió cuando él dijo que no hay razón para temerle a la muerte, que era ilógico tenerle miedo a la muerte. Él lo dijo cuando tenía 75 años, pero a los 97 y su salud se está deteriorando, está a punto de enfrentar la muerte. Él dice, voy a cancelar lo que dije en el libro, cambié de opinión.
what he said Básicamente lo que dijo fue heart. Now he was que en su corazón ahora él le temía a la muerte, ahora ya tenía miedo. A los 97 años ya le tenía miedo y luego dice, just can't figure out Dice, why, though. no puedo entender por qué tengo miedo, por qué tengo temor. O sea, lógicamente como filósofo no es correcto temerle a la muerte, pero realísticamente hablando There's fear in me, hay temor en mí. and I just can't figure Y él out. no podía entender por qué tenía miedo. And then he says, Y luego dijo, thinks that él pensaba que ese argumento que él tenía en su mente acerca de la muerte, él pensaba que hay algo que faltaba en ese argumento, él pensaba que ahí faltaba algo. there's something Él dice, that I'm hay algo missing que, here. aquí falta algo en ese argumento de la muerte. Can't figure out. Y ojalá lo supiera, pero no puedo entender qué es lo que falta. Ojalá supiera qué es lo que falta. The 97-year-old Este es un hombre, un filósofo de 97 años, hablando muy seriamente about, acerca de lo que está enfrentando en su vida en ese momento. and as I was watching, Y mientras yo veía este documental, yo me sentía frustrado porque para it mí seems so simple. se ve tan simple, es tan simple lo que a ese hombre le faltaba. A él le faltaba a Dios, estaba entrañando a Dios. Pero la persona que hizo el documental y el filósofo que estaban hablando en esa película, los dos venían de unos fundamentos filosóficos que creían que no había Dios, que no hay nada después de la muerte. Entonces sus mentes estaban atrapadas en ese pensamiento y no podían salir de ese pensamiento. In his heart, he kept feeling Pero en there su was corazón él que seguía sintiendo que había algo, que faltaba algo, pero no podía entender qué era. this smart professor Este hombre inteligente, este profesor, figure it out. no podía averiguarlo, no pudo averiguarlo. But to a person who has faith, Pero para una persona que tiene fe, la respuesta es muy simple, de que hay un Dios, de que la muerte no es el fin. La Biblia dice que hay juicio, y que la Biblia dice que hay juicio, por lo tanto tenemos que prepararnos. and I immediately realized Y that yo inmediatamente entendí que ese temor que él tenía en su corazón, este hombre de 97 años, ese temor era Dios presentándole una oportunidad. Esa era su oportunidad de venir a Dios, de encontrar a Dios, de buscar a Dios y de arrepentirse. Dios le estaba dando ese tiempo, esa oportunidad. Ahora, no sé cómo él vivió después de eso. Creo que él murió justo antes del documental. Yo solamente vi una parte de esa película, de ese documental, y no conozco toda su vida, entonces no puedo juzgar lo que pasó con él, pero what I saw in en lo que yo pude ver en esa película, él no lo entendió, él perdió esa oportunidad. so what I would like Entonces, for us lo que yo quiero que nosotros entendamos es que hay algo después de la muerte, que esta vida no es todo. in fact, this life is De hecho, esta vida es solamente el comienzo. no matter how long No you live, importa cuántos tiempos usted viva, usted va a vivir, ¿qué? Como máximo 100 años, ¿verdad? but then there's an eternity. Pero luego hay una eternidad después de eso. And the Bible Y la Biblia claramente nos dice que hay un cielo y que hay un infierno. right? No matter how you make No it importa cuánto usted lo niegue, está allí. and this guy Herbert Y este hombre, Herbert Fingeret, studied these things. él estudió todas estas cosas toda su vida, pero al final de su vida He had to face up to his own tuvo que enfrentar sus propios temores y no entendió por qué. so Entonces, mientras estemos vivos, esta es la oportunidad. make the right Tenemos que tomar las decisiones correctas, our eternity porque nuestra eternidad depende de las decisiones que tomemos hoy. Entonces, hay juicio. ¿Y cuál es el propósito del juicio? Porque Dios juzga. there are two Hay dos motivos por los cuales viene el juicio. Primero, es para mostrar públicamente la gloria y la soberanía de Dios. that's kind of hard, right? What does that mean? ¿Qué significa esto? Básicamente, Basically, what it means es para right now, decir, the world says, oh, there is no God, God's wrong. en este momento el mundo dice que no hay Dios, que Dios no está ahí, que Dios no existe, pero Dios juzgará para poder públicamente revelar que Él es Dios, que Él ha estado ahí, que Él tenía la razón y que el mundo estaba equivocado. Va a venir un momento en el cual Él públicamente va a dar a conocer eso. Es lo que el juicio hace. Todo el mundo va a poder verlo y va a poder testificarlo.
Second, Segundo, judgment el juicio, el propósito del juicio es para dar a cada persona una recompensa o un castigo de acuerdo a sus hechos. the Bible clearly La Biblia says claramente lo everybody dice, que will be todos either rewarded or serán o recompensados o castigados de acuerdo a cómo vivieron. En 2 de Corintios 5:10 dice, porque es necesario que todos comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno sea recompensado por sus obras en el cuerpo, según lo que haya hecho, sea bueno o sea malo. See? Si ven aquí, His deeds dice in the sus body, obras while en el we're cuerpo alive, mientras estemos vivos aquí en la tierra. what we have said, what Lo que we hemos have dicho, done, lo que hemos what we have hecho, believed, lo que hemos what we have creído, lo sown, que hemos we're sembrado, going to be judged vamos a for ser all. juzgados por todas esas cosas. And if we deserve a Y reward, si God will merecemos recompensa, Dios nos dará recompensa, pero si merecemos juicio, Dios nos dará, si merecemos castigo, Dios nos dará castigo. Entonces, para poder pasar este juicio y entrar al reino de los cielos, what do we need? ¿qué necesitamos? Well, obviously, first Obviamente, primero tenemos que creer en Jesucristo y tenemos que arrepentirnos. but even after we Pero aún después de hacer esto, as we live our lives, al vivir en nuestras vidas, la Biblia nos dice cómo debemos vivir para poder solidificar nuestra salvación. so I want to share with you Entonces quiero compartir con ustedes tres cosas o tres actitudes que se necesitan en nuestro viaje hacia el cielo mientras estamos aquí. Primero, necesitamos tener humildad. humble. Necesitamos ser humildes. It says in Micah chapter 6, En Miqueas 6:8 dice, Él te ha dicho, hombre, lo que es bueno. ¿Y qué exige el Señor de ti? Sino que hagas justicia, ames la bondad y andes humildemente con tu Dios. if we are not humble, Si no somos humildes, no podemos caminar con Dios. Ninguna persona altiva puede caminar con Dios, porque caminar con Dios significa poner a un lado mi voluntad para someterme a la voluntad de Dios. Pero si usted tiene orgullo en usted, usted no nunca lo va a hacer. Usted va a querer que Dios ponga a un lado su voluntad, porque usted va a querer hacer lo que usted quiere hacer. so humility is Humildad necessity. es una necesidad absoluta si queremos caminar con Dios. Humility Humildad means significa básicamente vaciarnos nuestro corazón, vaciarnos a nosotros mismos. empty ourselves Necesitamos vaciarnos de nuestros propios deseos, de nuestra voluntad, para que podamos llenarnos de la voluntad de Dios. Second, Segundo, es obediencia. we have to- Necesitamos tener obediencia. so in 1 En Samuel 1 Samuel 15:22, Dios dice que obediencia es mejor que sacrificios, ¿verdad? and to heed better than the fat of rams. Y prestar atención más que la grosura de carneros. No importa cuántos sacrificios usted le dé a Dios. Si usted no le obedece, de nada sirve. La obediencia es lo que Dios desea. So for example, Por ejemplo, Abraham. was acknowledged Abraham fue reconocido que tenía temor a Dios cuando fue a ofrecer a Isaac. and where it said that Y donde dice, porque Dios dice, ahora conozco que me temes. fearing God Esta expresión temer a Dios básicamente es dos cosas. Primero es fe más obediencia. Fe más obediencia igual. Abraham had Abraham tenía fe antes, ¿verdad? he was acknowledged for Él fue reconocido por tener fe, pero no tenía obediencia hasta el momento en que ofreció a su propio hijo. Y ahí es cuando le dice, ahora sé que me temes. so we need to try Entonces necesitamos hacer lo mejor para obedecer a Dios. obedience means Obediencia significa tener a Dios como nuestro amo y no nosotros mismos, que Dios es nuestro rey y no nosotros mismos. Tercero y último, necesitamos perseverancia. Matthew 24 verse Mateo 24:13 dice, pero el que persevera hasta el fin será salvo. You may say, I've A lo mejor usted diga, yo he tenido fe cuando estaba joven or when I was, you know, o cuando with my parents, estaba con mis padres o lo que sea. but that doesn't matter. Pero eso no importa, no importa lo que yo tenía en el pasado, eso no significa nada. Necesitamos tenerla ahora y necesitamos tenerla hasta el fin, Whatever that may be. cuando sea que llegue ese momento. Entonces el que persevera va a ser salvo, hasta el fin será salvo. So in conclusion, En conclusión, life is la vida es un evento de una sola ronda. La vida es un evento de una sola ronda. boxing, you have like
Como el boxeo, hay 12 rondas, 15 rondas en un boxeo, en una pelea de boxeo. En el fútbol hay cuatro cuartos o lo que sea, pero en la vida solamente hay una ronda, no hay un segundo tiempo. Entonces necesitamos hacerlo mejor, aprovecharlo al máximo. Y estoy seguro que todo el mundo ha escuchado o ha dicho, oh, la vida es corta, ¿verdad? Todos hemos dicho, la vida es corta, la vida pasa rápido. Se siente como en un abrir y cerrar de ojos, ya llegué a los 50 o a los 60 o a los 70. El pastor Abraham Parr decía, la vida es corta. Entonces, ¿por qué pierdes el tiempo tratando de aferrarte a cuantas cosas quieres? ¿Por qué estamos haciendo eso? Porque mentimos, traicionamos, hacemos trampa para poder alcanzar todo lo que queremos cuando sabemos que nada nos podemos llegar de eso cuando muramos. Están perdiendo su tiempo. La Biblia nos está diciendo que necesitamos buscar la gracia de Dios primero. Como dice Mateo dice, busca primero el reino de Dios y su justicia y todas las cosas vendrán por añadidura. Quiere decir que Dios proveerá todo lo que necesitamos. Pero mientras estamos tratando de agarrar y alcanzar, mientras más podemos, nos estamos hiriendo los unos a los otros. Y por eso es que la vida es tan dolorosa. Entonces, como hemos aprendido, lo que necesitamos hacer es prepararnos para el juicio. Todos vamos a tener que estar enfrente del trono de juicio de Dios. Algún día vamos a tener que responder por nuestras obras, por todo lo que hemos hecho. No vamos a poder esconder nada. ¿Qué vamos a hacer? ¿Será que le vamos a decir, no, no está allí? No hay nada después de la muerte, nada va a pasar. No, eso no va a funcionar así. Necesitamos estar preparados. Entonces, humildad, obediencia y perseverancia. A través de estas cosas oro que todos nosotros podamos hacer lo mejor del tiempo y la oportunidad que Dios nos ha dado en este momento. Mientras estamos aquí respirando, mientras estamos saludables, hagamos la obra de Dios, sirvamos a Dios. Perdonémoslo los unos a los otros, amémonos los unos a los otros como Cristo nos enseñó. Busquemos primero su reino y su justicia para que cuando estemos enfrente de Dios, Dios diga, bien hecho, bien hecho, bien hecho, mi buen siervo. Oro esta bendición sobre ustedes en el nombre de Jesús. Amén. Oremos. Padre Celestial, te damos muchas gracias por darnos este tiempo de adoración y de servicio. Como tú nos has enseñado hoy, todos necesitamos estar preparados para el juicio. Padre, ayúdanos a tomar esta palabra en serio y escribirla en nuestros corazones y que podamos transformarnos para que podamos caminar contigo humildemente, Señor, que podamos ser obedientes a tu palabra y ayúdanos a poder perseverar hasta el fin. No importa cómo con todas las tentaciones traten de apartarnos. Que el Espíritu Santo nos guarde, nos guíe, que nuestra fe permanezca fuerte para que podamos recibir la recompensa en el tiempo del fin. Te pido que estés con cada uno de nosotros. Todos tenemos peticiones, necesidades que queremos traer delante de ti. Tú conoces cuáles son nuestras necesidades y peticiones. Por favor, contesta cada una de ellas para que podamos entender que tú estás vivo, que tú estás aquí, que tú nos estás cuidando y que tú siempre nos estás llamando a regresar a ti. Ayúdanos a tomar esta oportunidad y aferrarnos a ella mientras estamos todavía saludables y vivos, que podamos buscarte, que podamos arrepentirnos y regresar a ti y que podamos tener una buena relación contigo. Y en este momento, como estamos agradecidos por todo lo que nos has dado, queremos darte una pequeña porción de lo que tú nos has dado en ofrenda. Oro que tú estés
te agrade esta ofrenda y bendice las manos que estás dando y bendícelos y repágales 1000 veces más, que sean bendecidos en sus vidas, que no tengan preocupaciones ni necesidades, que para que puedan glorificarte con tus bendiciones. Te damos gracias por todo lo que nos has dado y oramos todo en el nombre de Jesús. Amén. Let's give glory to God with our applause. As we have